Carl Gustav Jung, AFI. Carl Gustav J. Kesuil, Cantón de Turgovia, Suiza. 26 de julio de 1875, Kusnacht, Cantón de Zúrich, Suiza. 6 de junio de 1961, fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto le suscitó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Jung no fue el primero en dedicarse al estudio de la actividad onírica. No obstante, sus contribuciones al análisis de los sueños fueron extensas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra. Aunque durante la mayor parte de su vida centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, también incursionó en otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología hasta la crítica del arte y la literatura. Psicología junguiana. Frecuentemente se habla de psicoanálisis junguiano, pero la denominación correcta para referirse a esta teoría y a su metodología es psicología analítica o de los complejos. Aunque Jung era reacio a fundar una escuela de psicología, se le atribuye la frase, gracias a Dios, soy Jung. No un junguiano, de hecho, desarrolló un estilo distintivo en la forma de estudiar el comportamiento humano. Desde sus primeros años, trabajando en un hospital suizo con pacientes psicóticos, y colaborando con Sigmund Freud y la comunidad psicoanalítica, pudo apreciar de cerca la complejidad de las enfermedades mentales. Fascinado por tales experiencias, y estimulado por las vicisitudes de su vida personal, dedicó su obra a la exploración de estos temas. De acuerdo con su postura, para captar cabalmente la estructura y función del psiquismo, era vital que la psicología anexara al método experimental, heredado de las ciencias naturales, los hallazgos provistos por las ciencias humanas. El mito, los sueños y la psicopatología constituirían un espectro de continuidad, manifestando in vivo rasgos singulares, que operan sistemáticamente en las profundidades de la vida anímica inconsciente. Sin embargo, para Jung, lo inconsciente per se es, por definición, incognoscible. Lo inconsciente es necesariamente inconsciente, ironizaba. De acuerdo con esto, solo podría ser aprehendido por medio de sus manifestaciones. Tales manifestaciones remiten, según su hipótesis, a determinados patrones, a los que llamó arquetipos. Jung llegó a comparar los arquetipos con lo que en etología se denomina patrón de comportamiento, o pauta de comportamiento, extrapolando este concepto, desde el campo de los instintos a la complejidad de la conducta humana finalista. 93. Los arquetipos modelarían la forma en que la conciencia humana puede experimentar el mundo y autopercibirse. Además, llevarían implícitos la matriz de respuestas posibles que es dable observar, en un momento determinado, en la conducta particular de un sujeto. En este sentido, Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los seres humanos, lo que le permitió postular la existencia de lo inconsciente colectivo. 94. El ser humano accedería a esa dinámica inconsciente en virtud de la experiencia subjetiva de estos símbolos, la cual es mediada profusamente por los sueños, el arte, la religión, la mitología, los dramas psicológicos representados en las relaciones interpersonales y los propósitos íntimos. Jung sostenía la importancia de profundizar en el conocimiento de ese lenguaje simbólico para consolidar la preeminencia de la consciencia individual sobre las potencias inconscientes. En tono poético, sostenía que este proceso de individuación, principium individuationis, solo es viable cuando se ha dado respuesta a la pregunta, ¿cuál es el mito que tú vives? 95. Consideraba, por otra parte, que estos aspectos de la vida anímica están relativamente marginados del sistema de creencias de la mentalidad moderna occidental. Ninguna ciencia sustituirá jamás al mito, y no se puede crear un mito a partir de ninguna ciencia. Porque no es que Dios sea un mito, sino que el mito es la revelación de una vida divina en el hombre. No somos nosotros quienes inventamos el mito, sino que éste nos habla como una palabra de Dios. Perspectiva a nivel teórico, el comienzo de la separación de Jung respecto de Freud se produjo cuando el primero extrapoló el concepto de líbido más allá de las cuestiones netamente sexuales.
La noción de líbido que utilizaba el psiquiatra suizo aludía más bien a una idea de energía psíquica en abstracto, el elan vital de Henry Bergson, cuyo origen y destino no eran exclusivamente sexuales. Jung ha sido prolífico en acuñar términos que ya son típicos en psicoanálisis, y en psicología en general, tales como complejo, y más específicamente, complejo de Electra, introversión y extraversión, inconsciente colectivo, arquetipo o individuación. 48-49 Sus investigaciones a menudo incursionaron en terrenos como la religión, psicología y religión, 1937, o la alquimia, psicología y alquimia, 1944, profundizando en el estudio de conceptos tales como inconsciente colectivo, arquetipo, como fundamento para la existencia de mitos universalmente repetidos, o sí mismo, ente distinto del yo, que alude a la integridad del sujeto y abarca tanto consciente como inconsciente. Definió, asimismo, los tipos básicos de introvertido y extravertido. La heterodoxia de este autor le ha valido juicios contrapuestos, que abarcan desde la indiferencia a la admiración. En este sentido, su obra muestra un contraste respecto del escepticismo y rechazo freudianos a la religión. La idea de Jung de que ésta sirve como camino práctico para la individuación ha sido muy popular y aún es abordada en algunos textos modernos de psicología de la religión. 97 Como se ha mencionado, un concepto clave en su obra es el de inconsciente colectivo, al que Jung consideraba constituido por arquetipos. Ejemplos de estos arquetipos son la máscara, la sombra, la bestia, la bruja, el héroe, el animus y el ánima. También identificaba como arquetípicas ciertas imágenes concretas, como las representaciones del mandala. Para elaborar su concepto de arquetipo, Jung se inspiró en la reiteración de motivos o temas en diversas mitologías de las más remotas culturas. Creyó haber hallado temas comunes inconscientes, que la humanidad reiteró apenas con ligeras variantes, según las circunstancias. 98 A pesar de que somos hombres de nuestra propia vida personal, somos también, por otra parte, en gran medida, representantes, víctimas y promotores de un espíritu colectivo, cuya vida equivale a siglos. Podemos ciertamente imaginar una vida a la medida de nuestros propios deseos y no descubrir nunca que fuimos en suma comparsas del teatro del mundo. Pero existen hechos que ciertamente ignoramos, pero que influyen en nuestra vida y ello tanto más cuanto más ignorados son. Política y Estado. Jung expresó la importancia de los derechos individuales de cada persona en relación con el Estado y la sociedad. Percibió al Estado siendo tratado como una cuasi personalidad viva de la que todo se espera pero que en realidad no es más que un camuflaje de aquellos individuos que saben cómo manipularlo. 100 Y se refirió al Estado como una forma de esclavitud. 101 Asimismo, pensaba que el Estado dictatorial tiene, frente a la razón del ciudadano, la ventaja de que ha absorbido también sus fuerzas religiosas. El Estado ha pasado a ocupar el puesto de Dios, haciéndose comparable a una religión en la que la esclavitud estatal es una forma de adoración. 102 Jung observó que los actos escenificados del Estado eran comparables a demostraciones religiosas. Las marchas musicales, las banderas, las pancartas, los desfiles y las concentraciones de proporciones monstruosas no se diferencian en principio de las procesiones rogativas, los disparos de cañón y los fuegos artificiales para expulsar a los demonios. 103 Desde la perspectiva de Jung, esta sustitución de Dios por el Estado en una sociedad de masas llevó a la dislocación de la unidad religiosa y dio como resultado el mismo fanatismo de la Iglesia-Estado de la Edad Media, en el que cuanto más adorado es el Estado, más libertad y moralidad son suprimidas. 102 Esto deja en última instancia al individuo psíquicamente subdesarrollado y con sentimientos extremos de marginalidad. 104 Influencia. Se ha criticado a Jung por su presunta adhesión a un neolamarquismo. Muchas veces se le ha atribuido la noción de que los arquetipos han sido caracteres adquiridos, que luego han podido heredarse, en la línea de tesis como las de Michurin y Lysenko. No obstante, el propio Jung enfatizó que tales interpretaciones de sus postulados eran incorrectas. Los conceptos quizás más reconocidos de la psicología junguiana son los de introversión y extraversión, manados de su teoría de los tipos psicológicos. La misma tuvo bastante aceptación, sentando las bases para el desarrollo ulterior de pruebas psicométricas, mediante las cuales se procura valorar, en términos cuantitativos, las características psicológicas de los individuos. Las más importantes son el MTI, acrónimo inglés de Myers-Briggs Type Indicator, inventario tipológico de Myers-Briggs, y la sociónica, además de la batería de test de David Keirsey.
105. En cuanto a los mandalas, como a otras simbolizaciones que se pueden encontrar en la alquimia, el gnosticismo, el yoga, el esoterismo y la mitología, Jung los consideraba representaciones de origen inconsciente para un proceso de individuación, es decir, para que cada ser humano cumplimente su sí mismo, en alemán, Selbst. En este terreno, sobresalen sus trabajos en coordinación con otras figuras de renombre, como los realizados con el sinólogo Richard Wilhelm en el libro chino de yoga taoísta, o aoísta, El secreto de la flor de oro, o con el filólogo clásico y mitógrafo Karol Kerenyi, en Introducción a la esencia de la mitología, e incluso el intercambio de ideas en su correspondencia con el filósofo budista zen japonés Daisetsu Suzuki. La influencia de Jung se hizo extensiva a importantes referentes en diversos campos de la cultura, desde el pintor Wilfredo Lama al filósofo Gaston Bachelard, incluyendo a los escritores Hermann Hesse. La misma es patente, por ejemplo, en la obra de este último, H. G. Wells, al que llamaba su amigo y a quien su biógrafo Vincent Brume describe directamente como junguiano, visible en sus trabajos Christina Albertas Fater y The World of William Clissold, y J. B. Priestley. 106. Al filólogo Ernst Robert Curtius, al psicólogo conductista Hans Eysenck, al historiador de las religiones Mircea Eliade y al mitógrafo y ensayista Joseph Campbell, estos dos últimos reconocidos deudores de la concepción junguiana. Son reseñables a su vez los muchos cruces y paralelismos con el filósofo y psicólogo estadounidense William James. 107-108. Por otra parte, según Chester P. Michael, Jung habría declarado que el padre Henry Evelyn sería la persona que más se aproximó en toda la historia a sus métodos de dirección espiritual. 109. Asimismo, fue inspirador y participante en los coloquios del Círculo Eranos. 110. Jung intentó dar base científica a varios de sus postulados, aunque en muchos casos no halló los medios para lograrlo. Tal es lo que intentaba cuando planteó el principio de sincronicidad, principio por el cual algunos pretenden explicar la supuesta eficacia de las mancias. 111-112. Contrariando lo que muchos suponen, en la misma obra en que presentó esa hipótesis, sincronicidad como principio de conexiones acausales, publicado junto con una monografía de Wolfgang Pauli, la influencia de las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler, en interpretación de la naturaleza y la psique, Jung descartaba de plano la solvencia metodológica de disciplinas como la astrología. Gran parte de los movimientos que en la actualidad se denominan junguianos, particularmente aquellos que han asimilado las creencias de la llamada Nueva Era, defienden argumentos que estarían en abierta contradicción con las ideas originales del autor. Alcohólicos Anónimos. Jung llegó a recomendar la espiritualidad como una cura para el alcoholismo y se considera que tuvo un rol indirecto en el establecimiento de Alcohólicos Anónimos. Algunos, como Bill Wilson, fundador de dicha comunidad, le han atribuido un papel primordial en su fundación. 113-114. En una ocasión Jung tuvo un paciente estadounidense de nombre Roland Azart III, que sufría de alcoholismo crónico. Después de tratar de trabajar con el paciente durante un tiempo, Jung se dio cuenta de que no había logrado ningún progreso significativo y le dijo al hombre que su condición era desesperanzada, excepto por la posibilidad de tener una experiencia espiritual. Jung había considerado que ocasionalmente tales experiencias habían servido satisfactoriamente para reformar a los alcohólicos en situaciones en las que todo lo demás había fallado. Azart tomó el consejo de Jung de forma seria y se dispuso a tener una experiencia espiritual. Al regresar a su país natal, se hizo parte de un grupo de cristianos evangélicos conocido como el Grupo Oxford. Comunicó a su vez a otros alcohólicos lo que Jung le había manifestado. Uno de ellos era Evie Thatcher, un viejo bebedor amigo de Bill Wilson, quien más tarde sería conocido como el fundador de Alcohólicos Anónimos. Thatcher le habló a Wilson sobre el grupo Oxford y a través del mismo Wilson se percató de la experiencia de Azart con Jung. De esta manera, la influencia del suizo se hizo presente indirectamente en la formación del grupo, aunque el programa de 12 pasos y el movimiento en sí no es junguiano. 115. Cultura. Literatura. Laurens van der Post, autor afrikaner que afirmó haber tenido una amistad de 16 años con Jung y de la que surgiría una serie de libros y una película sobre su propia vida. 116. Hermann Hesse, autor de obras como Siddhartha y el lobo estepario, fue tratado por el Dr. Joseph Lamb, un estudiante de Jung. Esto iniciaría en Hesse un largo interés por el psicoanálisis, a través del cual llegaría a conocer personalmente a Jung. 117. James Joyce se pregunta en su obra Finnegan que si es la coeducación del animus y el ánima totalmente deseable. Su respuesta tal vez esté contenida en su verso Anama Anamaba Anamabapa.
El libro también ridiculiza la psicología analítica de Jung y el psicoanálisis de Freud al referirse al término psicoanalose. Jung había sido incapaz de ayudar a la hija de Joyce, Lucia, de quien Joyce afirmó que era una muchacha y una neasili freudenet yo un neasili frintene, joven y fácilmente impresionable. Lucia fue diagnosticada de esquizofrenia y fue finalmente institucionalizada permanentemente. 118 El retrato del artista adolescente de Joyce puede ser leído como una parodia irónica de las 4 etapas del erotismo de Jung. 119 El escritor argentino Jorge Luis Borges reconoció: siempre he sido un gran lector de Jung, lo leí como una especie de mitología, o como una especie de museo o enciclopedia de saberes curiosos. Borges contribuyó de manera significativa al realismo mágico, un género de la ficción latinoamericana en el que elementos fantásticos se mezclan en una atmósfera realista. 120 Miguel Serrano mantuvo correspondencia y entrevistas con Jung, que recuerda en el círculo hermético. 121, 122, 123, 124 Philip K. Dick sostuvo que muchas de sus ideas y trabajos estuvieron fuertemente influidos por los escritos de Jung. Durante su adolescencia, estuvo en tratamiento con un analista junguiano. 125 En los años 50, fue adquiriendo con devoción las obras completas de Jung, publicadas por la editorial Bollingen. Lo impresionaron especialmente sus 7 sermones a los muertos, de inspiración gnóstica. 126 Los modelos y construcciones junguianas que más afectaron a Dick parecen ser los arquetipos de lo inconsciente colectivo, las proyecciones y alucinaciones colectivas, las experiencias de sincronicidad y su teoría de la personalidad. Muchos de los protagonistas de las obras de Dick analizan la realidad y sus propias percepciones en términos junguianos. 127 Otras veces, el tema se refiere a Jung tan claramente que la conexión resulta obvia. Su obra Exégesis también contiene muchas notas sobre Jung en relación con la teología y el misticismo. Otra autora de ciencia ficción con reminiscencias junguianas es Ursula K. Le Guin. 128 En España, Jung influyó, entre otros, en el escritor Fernando Sánchez Dragó 129, 130, 131 y en el editor Jacobo Siruela. 132 Arte. El visionario pintor suizo Peter Birkhäuser fue tratado por una estudiante de Jung, Marie-Louise von Franz, y mantuvo correspondencia con Jung en relación con la traducción del simbolismo de los sueños en las obras de arte. 133 El expresionista abstracto estadounidense Jackson Pollock experimentó la psicoterapia junguiana en 1939 con Joseph L. Henderson. Su terapeuta tomó la decisión de involucrarlo a través de su arte e hizo que Pollock hiciera dibujos, lo que llevó a la aparición de muchos conceptos junguianos en sus pinturas. 134 Las pintoras surrealistas Remedios Varo 135 y Leonora Carrington 136 exploraron y se adentraron en el trabajo de Jung. Contrariamente a algunas fuentes, 137 Jung no visitó Liverpool, sino que registró un sueño sobre la ciudad, aludiendo en su análisis a que Liverpool es el estanque de la vida, hace vivir. Como resultado, se erigió una estatua de Jung en Mateo Street en 1987, pero, al estar hecha de yeso, fue destrozada y reemplazada por una versión más duradera en 1993. 138 Música. Jung aparece en la portada del álbum de los Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en la fila superior, el séptimo empezando por la izquierda, entre W.C. Fields y Edgar Allan Poe. 139 En la portada del último álbum de The Police, Synchronicity, denominado así en referencia a la teoría de Jung, se ve a Sting leyendo un libro titulado Sincronicidad. 140 Sting mismo declara haber estudiado psicología junguiana y haberse analizado. 141 El músico David Bowie se describió a sí mismo como junguiano en su relación con los sueños y el inconsciente. 142 Bowie cantó sobre Jung en su álbum Aladdin Sane, un juego de palabras sobre la cordura, y asistió a la exposición del Libro Rojo en Nueva York con el artista Tony Oursler, quien describió a Bowie como, leyendo y hablando del psicoanalista con pasión. La canción de Bowie de 1967 Shadow Man resume poéticamente un concepto junguiano clave, mientras que en 1987 Bowie describió de manera reveladora las arañas de cristal de Never Let Me Down como figuras maternas junguianas en torno a las cuales no solo ancló una gira mundial, sino que también creó una enorme efigie en el escenario. 143 La canción de Peter Gabriel Rhythm of the Security, 1982, trata de la visita de Jung a África durante la cual se unió a un grupo de percusionistas y bailarines tribales, quedando abrumado por el miedo a perder el control de sí mismo.
En ese momento Jun estaba explorando el concepto de inconsciente colectivo y tenía miedo de que pasara a estar bajo el control de la música. Gabriel aprendió sobre el viaje de Jun a África del ensayo Symbols and the Interpretation of Dreams, ISBN 0-691-099-68-5. En la canción, Gabriel trata de capturar los poderosos sentimientos de la música tribal africana evocados en Jun por medio de un uso intenso de tambores tribales.